El objetivo de esta presentación consiste en desarrollar los desafíos de la prueba, de la celebración, de la exigibilidad y la liquidación del contrato electrónico. De manera previa a presentar estos desafíos, también se considera importante presentar los retos que supone el contrato electrónico en sí mismo. Frente a su regulación existen dos posiciones doctrinales. La primera, que señala que los contratos electrónicos son un nuevo tipo contractual autónomo y atípico que supone una regulación específica, y la otra, que señala que los contratos electrónicos no suponen un replanteamiento de la teoría general de los contratos, sino que simplemente corresponden a una nueva forma de celebrar contratos en las cuales las partes manifiestan su consentimiento utilizando medios electrónicos. La propuesta normativa colombiana frente a estas dos posiciones ha señalado que simplemente los contratos electrónicos deben adecuarse a la teoría de la contratación vigente establecida en el Código Civil y en el Código de Comercio, y en esa misma teoría se aplicarán los derechos y obligaciones propias del derecho privado. Por lo anterior, se aplicarán a la contratación electrónica los principios generales de la contratación general, pero además los principios que estén contenidos en la Ley 527, como la autonomía de la voluntad, que supone y determina la primacía de la voluntad declarada por los contratantes como requisito de validez de los contratos electrónicos, la buena fe precontractual y contractual, la libertad de forma, la autenticidad, la equivalencia funcional, la neutralidad tecnológica y la integridad, que permite la verificación de la identidad de la información enviada por el iniciador y del mensaje recibido por el destinatario. ¿Cuáles son los desafíos que supone la prueba? La dificultad de constatar si hay o no discernimiento de quien se encuentra frente al computador, verificar si existió una intención real en obligarse, si se cumplieron los elementos del contrato requeridos para su validez, esto es, la capacidad jurídica, el objeto lícito, la causa lícita, y el consentimiento. Frente al consentimiento, la Ley 527 reconoce validez, plenos efectos jurídicos y fuerza obligatoria la manifestación de voluntad en forma de mensaje de datos. Constituirá una prueba la dificultad de probar el consentimiento fue objeto de error, de dolo o violencia, determinar quiénes son las partes del contrato y la coincidencia entre el contenido del mensaje enviado y el contenido del mensaje recibido. ¿Cómo se superan los retos en la prueba? El valor probatorio de los documentos electrónicos se resuelve a través del principio del equivalente funcional y de los mecanismos como la firma digital, el cual requerirá el cumplimiento de los requisitos de escrito, de firma y de originalidad establecidos en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 527. En este caso, la admisibilidad y la fuerza probatoria de los mensajes de datos serán admisibles de conformidad con el artículo 10 allí contenido. ¿Cuáles son los desafíos en la suscripción? Puede ocurrir que la declaración de voluntad sea automáticamente elaborada por un computador y que la presencia de una persona sea solo inmediata al programar un computador, pero no inmediata en el momento de la celebración del contrato jurídico. La contratación comercial electrónica supone sujetos ausentes y distantes geográficamente. Las partes se encuentran en lugares diferentes, lo cual supone que el negocio jurídico en algunas ocasiones sea incierto. ¿Cómo se superan los desafíos de la suscripción? Con respecto a la forma, todos los contratos electrónicos, como las estipulaciones allí contenidas, se regularán por la normativa propia del Código Civil y de Comercio sobre la base de los principios de la autonomía de la voluntad. Serán susceptibles de perfeccionamiento por medios electrónicos siempre que se cumplan los requisitos de validez, obligando no solo a lo pactado, sino también a las consecuencias que se derivan, salvo aquellos contratos que requieren solemnidad, en cuyo caso se requerirá como requisito de validez el cumplimiento de la misma. ¿Cuáles son los desafíos en la ejecución? Una vez cumplida la oferta, la aceptación, el contrato válido, los efectos jurídicos para las partes serán los que se establezcan dentro del contrato por medios convencionales. ¿Cuál será el desafío en la ejecución? El cumplimiento del contrato. Se superará tal desafío a través de lo estipulado en el artículo 22 de la Ley 527 del 98, en donde establece que las consecuencias jurídicas del mensaje de datos se regirán conforme a las normas aplicables al acto de negocio jurídico contenido en dicho mensaje de datos. Respecto a los desafíos en la exigibilidad y en la liquidación, la legislación aplicable y la jurisdicción competente se constituyen en el mayor reto para los contratos electrónicos. ¿Cómo se superarán estos desafíos en la exigibilidad y en la liquidación? Se superarán a través de la responsabilidad contractual por incumplimiento de las obligaciones surgidas y que se regirán por las normas generales del contrato y de los contratos civiles o mercantiles. Pero también se podrán superar a través de las disposiciones de los convenios y tratados internacionales, de las normas de derecho internacional privado o en virtud del principio de la autonomía de la voluntad de las disposiciones contenidas en el contrato. Finalmente, y a manera de conclusiones, queremos establecer que lo más importante en la contratación electrónica es dar seguridad al contrato en sí mismo, en el reconocimiento probatorio de los documentos electrónicos que conforman el documento y en el contexto internacional que exista uniformidad frente al tratamiento jurídico de los mensajes de datos.